Bienvenidos todas y todos al podcast de Jobs.app, la plataforma colombiana online que permite llevar el talento humano de las organizaciones a la revolución 4.0. Cada martes, nuestra CEO, Yolima Restrepo, hablará con expertos de recursos humanos sobre gestión empresarial, recursos humanos, tecnología y más. Pueden escucharnos en plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Nos encuentran como Jobs.app. Buenos días, estimada audiencia. Hoy estamos con el doctor Mario Salazar. Mario, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación y qué rico hoy que vamos a hablar contigo de un tema bien interesante. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir con ustedes gran parte de las experiencias que hemos vivido alrededor de la gestión del talento humano. Bueno, hoy vamos a hablar con Mario de megatendencias en talento humano en un ambiente saludable de recursos de talento humano, perdón. Entonces, ¿está bien así, Mario, o lo dije mal? Pues la idea era hablar un poco, sí, de las megatendencias y la gestión del talento humano en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de crisis. Un poco orientar la reflexión así, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y tener en cuenta la situación actual que es muy importante para la comunidad laboral, etcétera, académica, en todos los estadios donde se tenga que hablar de la gestión del talento humano, esto es muy importante. Muy bien, Mario, entonces, por favor, cuéntanos toda esa experiencia que tú has tenido en todos estos años, cuáles son esos relatos que nos puedes dar frente a esa gestión ideal de talento humano y más en tiempos de crisis, ahora que estamos en plena pandemia. Bueno, yo creo que la reflexión está dada a hablar un poco de lo que pasa hoy, frente a lo que ha venido sucediendo y para dónde va la gestión del talento humano, digamos, las megatendencias. Es decir, estamos hablando no otro idioma, pero sí ha evolucionado de manera fundamental lo que se quiere. Hoy en día estamos hablando de una gestión permanente de transformación. Y eso, el primer actor de la transformación es el talento humano. Por supuesto que eso provoca un agite organizacional muy fuerte. Y obviamente el primer involucrado en ese agite, pues es las personas, ¿cierto? Ahí se une con una gran, con un gran sentimiento de ingratitud. Se ve que en términos prácticos, y además está muy estudiado, un porcentaje muy importante de los empleados no son felices en el trabajo. Eso tiene una razón muy importante. Y por supuesto, en términos prácticos, hay un doble discurso entre lo que se dice del talento humano a nivel presentación de la organización y la realidad. Entonces, los valores y los direccionamientos que están muy bien plasmados, pero no están bien reflejados. Es una contradicción, digamos, emocional. Por supuesto, el talento humano está en una búsqueda permanente de aprecio, de reconocimiento, de valoración, todo esto que genera lealtad, pero que en términos prácticos simplemente se traduce a unos cuantos, digamos, disimulados esfuerzos de muchas partes, ¿no es cierto? Ahora mismo las decisiones directivas o ejecutivas están muy cuestionadas y muy atacadas, porque todo es, digamos, dentro de un ambiente de conmoción. Se trata de aislar un poco, digamos, el estilo de dirección, el estilo de liderazgo, pero la realidad es que hay profundos vacíos y unos saldos históricos, digamos, alrededor de la gestión humana. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, pues obviamente estamos en una época que ya lo hemos conversado muchas veces, pero que finalmente lo que estamos dejando son aprendizajes. Primero, ¿de dónde venimos y luego para dónde vamos? Entonces empecemos a ver las cosas. Venimos de que teníamos en la sociedad empresarial o industrial individuos fáciles de convencer, ¿cierto? Y de gobernar. Hoy no. Hoy ya tenemos personas muy preparadas, muy informadas y muy exigentes. Eso hace un cambio trascendental en el modelo de gestión. Lo mismo, pues, a raíz de eso había una manipulación, digamos, de la gente. Hoy en día ya no. Hoy en día, si no hay un proceso de personificación y persuasión,
no es fácil lograr, digamos, conseguir la voluntad o la aptitud de la gente para que ayude a las empresas. Las empresas eran considerados como sitios para trabajar y para sobrevivir. Hoy ya no. Hoy ya estamos hablando de que si la empresa no es un espacio donde la gente ejerce su proyecto de vida, pues obviamente empezamos a hacer digamos, una brecha emocional que hace que definitivamente la gestión humana no se ponga al servicio de los propósitos de la organización. Muy importante lo que estoy diciendo, porque además es la transición. Ahora, por supuesto, venimos de una época en que todo el mundo tenía que obedecer, ¿cierto? Obedezca y no más, y no discuta. Hoy no, hoy estamos en una época donde hay que disentir, ¿no es cierto? No se puede, no tragan entero las personas. Las personas se consideraban como un recurso, que es una de las cosas que ha tenido, digamos, en el lenguaje un profundo cambio, es decir, el recurso humano, ¿no es cierto? Como una máquina más o como un elemento más dentro de una organización. Hoy ya eso perdió vigencia. Hoy ya son seres valorados por su talento, por su credibilidad, por su confianza, etcétera. Y por supuesto, antes primaba la capacidad operativa y hoy ya no. Hoy ya no, la capacidad operativa es parte, digamos, fundamental, pero ya no es tan importante como el tema del pensamiento estratégico. Son fundamentos importantes, porque además todavía seguimos en la época en donde estamos parados, ¿no es cierto?, frente a una organización que ha generado unas transmisiones importantes de maneras de hacer las cosas. También trabajamos muchísimo, que estamos en eso, pienso yo, en un porcentaje muy grande de organizaciones, las altas inversiones en tecnología, pensando que cambiamos la organización solamente invirtiendo en tecnología. Pues es un error. Hay estudios que demuestran que por más de que usted invierta en infraestructura, en tecnología, no logra transformar la organización en más de un 40%. Quiere decir que hay un 60% que tiene que estar dedicado a cómo trabajar el talento humano. No importa si estás en la era digital o lo que sea, un porcentaje muy grande de la efectividad organizacional depende del talento humano. Por supuesto, se cambiaron muchas rutinas, que además generaban cierto tipo de adaptación hacia el trabajo, etcétera, a generar un modelo de interacción alrededor de las transformaciones. Hoy se trabaja por competencias, ¿cierto? Y por preferencias, ya no se trabajan por relaciones, etcétera. Hay muchas cosas que en el sentir de las organizaciones, yo diría, ojalá las tengan en cuenta, porque es un modelo de transición, es decir, ¿en qué época estamos? Si hemos cambiado la mirada alrededor de lo que es el talento humano. Y entonces, hoy en día sí hay un factor fundamental, es la incertidumbre general. Además, con la realidad del mundo en este momento, pues los colaboradores hacen que entren en una época de pánico, de miedo, ¿no es cierto? Y obviamente eso genera mucha inercia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero no tenemos respuesta a las soluciones para salir de esta pandemia. Y no hay nada concertado, se están haciendo cosas y se está diciendo que el mundo debe cambiar y que hoy en día tenemos que repensar todas las organizaciones y obviamente alrededor de las organizaciones las personas, pero no hay ninguna verdad, no hay nada que digan definitivamente esta es la carta de navegación y este es el norte. Y eso tiene a todo el mundo en pánico. En ese momento no lo ignoremos, la incertidumbre que hay a nivel humano en todo tipo de organizaciones, etcétera, están muy, muy, muy grandes. Entonces, obviamente uno se pregunta a nivel organizacional un poco al esquema, a las empresas, a las instituciones, etcétera, ¿cómo se están reflejando los procesos de talento humano al interior de las organizaciones? Mario, te interrumpo allí un poco para enfocar el tema en esa gran especialidad que tú tienes, que es la estrategia. ¿Cómo, si ha sido una gran preocupación de nosotros, los líderes de talento humano, cómo alineamos las áreas de talento humano a esa estrategia de forma que generemos ese valor en las organizaciones mucho más allá de la operación? Ese es uno. Y segundo, ¿cómo involucramos ahora la tecnología para que
nosotros ayudemos a mejorar esa estrategia desde las áreas de talento humano. ¿Qué han mostrado tu experiencia y todos los estudios que tú has hecho? Sí, mira, lo primero que desde mi punto de vista digo yo que hay que tener en cuenta es, primero que el rol de la gestión del talento humano cambió en dimensiones y en responsabilidad, que por eso estamos hablando del pasado, el presente y el futuro, ¿no es cierto? En el pasado la gestión del talento humano se reducía a una oficina de relaciones industriales o a una oficina de personal, donde se enganchaba, ¿cierto? O se contrataba a las personas, se le atendían los descargos, se le administraban sus salarios y de ahí mismo se despedía. Esto era una era en la que igualmente la oficina de gestión humana dependía más del manejo de la normatividad o de la regulación que un verdadero sentido de crear de la gestión humana o de las personas una verdadera interacción para que la empresa sea cada vez mucho más eficiente. Entonces, a nivel estratégico, cambió. Entonces, cuando hablamos de estrategia y hablamos de la perspectiva del talento humano, sí hay un gran esfuerzo y que se nota en muchas organizaciones ahora, es que realmente se sabe que la gestión del talento es un proceso asesor. ¿Y por qué no consultor de la misma organización estando adentro? Ya no son los responsables de la administración del talento humano como lo hablamos, o del recurso humano como se mencionaba. Ya no es eso. Ahora mismo el talento humano, si se ve de manera integral, es el socio estratégico de la organización. Porque es de ahí donde se desprende el verdadero compromiso de llevar la estrategia a la realidad. Entonces, cuando yo convierto el talento humano en el socio estratégico, necesito que la estrategia se armonice con el comportamiento. ¿A favor de quién? A favor de la estrategia. ¿El comportamiento de quién es? De las personas. ¿Cómo moderamos el comportamiento de las personas? A través de una gestión cultural o de un modelo de gestión de la cultura que haga posible que haya comportamientos observables o que una realidad o una cotidianidad sea observable y que obviamente favorezca, si tú quieres, la estrategia de la organización. De lo contrario no es. Entonces, primer gran reto, primero, talento humano como entidad asesora de las organizaciones, debe ser socio estratégico o debe, como reto, convertir a la gestión humana en socio estratégico de la organización. Y segundo, moderar todos estos procesos que tienen que ver con la cultura. Acuérdense que en las organizaciones de clase mundial, hablando de estrategia, la estrategia es la cultura o la cultura es la estrategia, que es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque alrededor de la estrategia, cuando hablamos de hacer un esquema de direccionamiento, siempre pensamos cuál es el activo más sagrado de la organización y es la reputación. Y la reputación se gana a partir de toda una sinergia dentro de la organización donde todos realmente trabajamos por el bien de la calidad de lo que hacemos. Por eso hablamos de la calidad de la gestión y eso es lo que hace la formulación estratégica. Desde ahí, digamos, pienso yo que en la estrategia ya no se ve, no se pasa de largo sin hablar cuál es la perspectiva de la gestión del talento humano alrededor del aprendizaje, la construcción de capital intelectual, etcétera, y por supuesto las emociones, porque además hay cosas que hay que entender. En talento humano, todo lo que se haga alrededor de los procesos o los subprocesos de talento humano tienen que estar orientados a tres cosas desde mi punto de vista. Primero, la satisfacción laboral. Es un reto importantísimo. Muchos han escrito sobre lo mismo y creemos, yo también lo creo, que el reto de los administradores o de los jefes es hacer que la gente ame el trabajo. Pero no voy a llamar lo que a mí no me gusta. Entonces, el primer reto es la satisfacción, que yo me sienta bien en el trabajo y por supuesto tiene que ver con el clima, que es la percepción de las variables que están alrededor de un trabajo, etc. Y por último, algo que todo el mundo, digamos, añora, una atractividad laboral. O sea, ese es el reto estratégico del talento humano, ¿sí? Convertir la organización en un ambiente de trabajo agradable, un clima laboral apropiado y que sea una empresa donde
de ganas de trabajar, o sea, que todo el mundo le quisiera trabajar allá. Eso, digamos, fundamentalmente, porque se puede hablar durante mucho tiempo alrededor de ello y tenemos todos los vectores, digamos, necesarios para lograr eso. ¿Y cómo involucro yo ahí la tecnología? Las empresas que estamos acá dedicadas a esa revolución del modelo tradicional, a llevarlo a tecnología 4.0, ¿cómo logramos los de talento humano aceptar esa tecnología? Ya tenemos muy claro con estos tips que nos has dado sobre estrategia, cómo hacerlo con la estrategia. Una pregunta ahí al rompe sería, ¿y la tecnología qué? Sí, yo siempre me hago una pregunta, por supuesto que no tenemos que ignorar que el mundo digital se tomó el mundo. El planeta Tierra está invadido por el mundo digital y una de las megatendencias que obviamente tenemos ahora es que nos transformamos a un mundo de, digamos, de manejo permanente de la tecnología. Sin él ya no vamos a poder vivir. Primero porque no podemos competir si no estamos al nivel de lo que están haciendo los mejores. Y una de las cosas que obliga en esta megatendencia es entrar a la era digital. Digamos que dentro de los esquemas de transformación, bien importante entender de que hay un sistema tecnológico al servicio de los procesos, no al revés. Igual pasa, digamos, en la reflexión que hacemos, a qué le dedica o a qué medios o espacios de la organización las empresas le dedican más esfuerzos, si a los técnicos o a los humanos. Pero ahí no nos podemos equivocar. Es decir, yo puse una máquina para que hiciera parte del trabajo, es cierto. La tecnología está simplificando las cosas que son tediosas, que generan riesgos, que son pesadas, etcétera, que son muy repetitivas y que obviamente no podemos ignorar de que estamos llegando a una era en la cual la inteligencia artificial está igualando y por supuesto va a llegar, como dice nuestro amigo José Luis Cordeiro, va a igualar la inteligencia humana. Y eso provoca, digamos, otro tipo de competencias para poder vivir con ellos. Es decir, ya no nos necesitan para hacer un simple formato que se hacía con gran dificultad a mano. Ya eso es un botón de un sistema y con eso el formato sale perfecto, revisado, grabado, lo que quieras. Tú haces con la tecnología lo que quieras. Pues tiene que estar al servicio del propósito de la organización y por supuesto al servicio de quien opera la organización, no al revés. O sea, obviamente se diseñan miles de formatos para que las organizaciones, si quieren, lo apliquen. Pero a veces es poner la organización al servicio de un sistema que no responde a sus propias necesidades o a lo que pide el mercado. Porque uno de los temas de la tecnología es que hoy es A y mañana es A+. Y cuando usted implementa la A, ya va en B. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ir tan rápido como la tecnología lo está obligando. Y eso hace que se cree una cultura, digamos, ¿por qué no decirlo?, digital en todos los sectores. De acuerdo a las posibilidades y a los niveles de influencia que tengan los sistemas con que penetramos las organizaciones, pues la tecnología, que no es solamente hablar de sistemas, porque eso es otra de las cosas que creen. Yo hablo de tecnología solo cuando tengo un computador y eso no es tecnología, eso es un medio de tecnología. Y es parte de lo que hay que entender, es decir, la tecnología no es solamente que a mí me automaticen el puesto de trabajo, es mucho más que eso, porque involucra conocimiento, involucra ensayos, involucra experiencia y por supuesto medios en donde aparece la misma tecnología, las redes, lo que sea, eso es parte de lo que hacemos. Pero sí es importante entender eso. ¿Cómo la organización se fortalece? Para que en un momento como estos, que es tan difícil y duro, generemos credibilidad y confianza. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues personas que están al servicio de una propuesta de valor de la organización y de una estrategia que hacen todo lo que se necesita para tener éxito en el mercado, ¿no? Aunque podríamos estar hablando de muchas realidades del mundo donde realmente se han visto ya, incluso con ejemplos muy prácticos de que hay sistemas de servicios donde son escasos los humanos. ¿Y es cierto? Mario, te interrumpo allí porque nos vamos a unos pequeños cortes, pero me parece muy interesante el tema que estamos tocando y después de estos cortes vamos a venir a hablar
de todos esos comportamientos que tú hablabas al inicio de nuestra conversación, ya unidos con estrategia y tecnología en esas megatendencias de talento humano y apoyados en estos tiempos de crisis. Camila acaba de abrir su primer emprendimiento y ella, así como la mayoría de pequeñas y medianas empresas, tiene una sobrecarga al momento de gestionar todos los procesos relacionados con sus colaboradores. Una amiga le recomienda Jobs, una plataforma que le ayuda a gestionar todos estos procesos mientras Camila se enfoca en el crecimiento y posicionamiento de su organización. Jobs pone la gestión de sus colaboradores al alcance de sus dedos. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, Camila tiene acceso a todos los datos personales, documentos de contratación, retiro e incluso novedades como incapacidades y permisos. La base de datos de sus proveedores y clientes también está completamente unificada y actualizada en el CRM. Y cuando Camila viaja a abrir negocio a otros países, le da algunos accesos a su hermano Tom para que él gestione la empresa durante su ausencia. Camila puede estar tranquila, pues ve cada movimiento de su organización en tiempo real. Si tú eres como Camila y tienes una pequeña o mediana empresa, ingresa ya a Jobs y asegura el cumplimiento de los objetivos de tu organización, mientras gestionas todos los procesos estratégicos con la punta de tus dedos. Bueno, volvemos de estos cortos y continuamos con algo muy interesante y es, yo diría, esos tips en comportamientos y competencias que debemos tener en talento humano y los mismos colaboradores de la organización para poder hacer frente a todas estas crisis y a esa unión estrategia-tecnología. Sí, obviamente el tema tiene una amplitud muy grande. Yo digo que es mucho lo que hemos investigado alrededor y lo que se ha desarrollado alrededor de lo que es la gestión del talento humano, porque definitivamente ahí hay un esfuerzo importante que las organizaciones deben hacer, pero primero tienen que entenderlo. Es que es un doble, digamos, un doble discurso frente a una realidad que no estamos entendiendo. Es decir, estamos hablando del talento humano, pero a la hora de invertir, ¿a qué le dedicamos más esfuerzos? Como lo dije hace un momento, ¿cierto? Y obviamente, ¿dónde debemos poner nuestros empleados en ese centro de los esfuerzos que hace la organización? Si no es para desarrollar por vía del escuchar, de aprender a escuchar, de comunicarse, de integrar y liderar con el ejemplo, elementos sencillos. Es decir, un problema de el ejemplo como generador de actitudes, que es donde comienza, digamos, la transformación. Yo siempre he dicho, hablamos mucho de cambiar, pero no hablamos de que cambiemos nosotros, sino que cambien otros. ¿Dónde están las organizaciones que están enfocadas a ello? Es decir, si la gente tiene que darle sentido a su trabajo, empiece porque su trabajo le dé sentido a su proyecto de vida que aún no lo tienen. Y ahí hay un esfuerzo importante porque la sorpresa que yo me llevo desde la academia y desde otros escenarios donde participo es que hablamos de todo y cuando uno pregunta por qué la gente no es feliz en el trabajo y por qué a un porcentaje muy grande de la gente, casi el 50%, no le gusta lo que hace, se da cuenta es que tenemos un despiste trascendental en la forma de vivir. Es decir, mira, el 49% no le gusta lo que hace porque un porcentaje muy grande de eso, casi 100, no sabe lo que le gusta. Y entonces orientamos a la gente a qué. Le decimos, mira, entre más sentido tenga el trabajo frente a mi proyecto de vida, más comprometido estoy, porque hay 3 formas de lograr los resultados, que es una de las grandes, digamos, reflexiones que yo hago, porque es decir, podemos lograr resultados a partir de la presión, que yo lo llamo el pseudo liderazgo, ¿no es cierto? Cambiamos las organizaciones a golpes, si se quiere, maltratando a la gente, etcétera, haciendo cosas ruinosas que obviamente con el tiempo se cobra, pero que decimos que eso se llama liderazgo. Eso no es liderazgo. Hay una mala interpretación de lo que se llama liderazgo, porque para mí el liderazgo se encarga de la transformación, pero no una transformación a punta de golpes. La segunda manera de lograr los cambios es a partir de la motivación,
Por supuesto, no es excluyente y no es que sea mala, pero es bien costosa, porque la motivación tiene un ciclo muy rápido de desmoralización, ¿no es cierto? Y lo podemos ver de otras formas. Y el último elemento que me parece que es donde está la esencia de la verdadera acción es la convicción. Cuando hay convicción, no hay esfuerzos, no se cansa. O sea, cuando yo decía ahora, el amor al trabajo elimina la fatiga. Y cuando hablamos de que un porcentaje muy grande no es feliz en el trabajo, pues obviamente es un sistema en donde la gente, como decía un compañero mexicano, el lunes echa la cruz al hombro y se va para el trabajo. Eso no puede ser, ¿cierto? Así es, así es. Hay muchos escenarios donde decimos, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Paremos y pongámosle en orden, porque uno dice, queremos tener la mejor gente, no sé qué, del mundo, pero ¿qué estamos haciendo para lograr eso, no es cierto? ¿Cuál es el desafío realmente del liderazgo para que se transformen desde las personas para la organización, no la organización para las personas? Y quien produce la transformación en las organizaciones son las personas. De una u otra forma, lo que estamos buscando es que en realidad haya una verdadera convicción sobre cómo me convierto yo en el socio de la transformación. Pero no porque me obligan a hacerlo, porque realmente cuando uno vive en el incendio del día a día, yo siempre he dicho que muchas organizaciones todavía no terminan de contratar a la gente y ya tienen trabajo atrasado. Entonces entran en un círculo vicioso, digo yo, en un bucle en el cual todo es urgente, es importante, etcétera, y nunca paran a reflexionar si lo que están haciendo realmente está aportando dentro de un sistema que genere valor agregado, primero para mí, segundo para mi proceso, tercero para mi grupo, cuarto para la empresa, quinto para la región, para el país o lo que sea. Eso es un ciclo digamos, de compromiso en el cual si no comienzo por mí no logro muchas cosas. Entonces, parte del éxito profesional en el mundo, digamos, laboral está en la inteligencia relacional. Prestemos atención al desarrollo de habilidades de ese tipo, digamos, a nivel interpersonal, de comunicación, etcétera, que están muy abandonadas. Porque hablamos de todo. Yo siempre he dicho que una de las principales dificultades que veo ahora en las organizaciones que quieren tratarse es que no hay uno de significados. Importantísimo. Mario, en ese pare de las organizaciones y de los seres humanos, oiga, dejemos de correr sin hacer toda esa relación y todo ese análisis. Indudablemente la pandemia nos ha llevado, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, a hacer un freno. ¿Cómo crees tú, y sería un mensaje que te solicitaría darle a nuestros oyentes, que son personas del mundo empresarial, emprendedores, también de empresas de tradición, y muchos estudiantes, ¿cuál es ese mensaje que nos deja la pandemia para poder retomar después de este pare? Digamos, también yo lo manejo mucho espiritual, que nos ha dado este forzamiento pues, en que ha llegado el mundo. Y tú que trabajas tanto en universidades europeas como latinas, ¿cuáles son esas similitudes que encontramos para poder afrontar ese después que tú nos hablabas al inicio de la charla? Bueno, una de las cosas, igual como lo dije al comienzo, pues no podemos ignorar que hay unas megatendencias. Con pandemia o sin pandemia, no podemos ignorar que hay una gran influencia, digamos, de Internet. El Internet de las cosas, la nanotecnología, la biotecnología, el cambio climático, etcétera, la demografía, la urbanización, el poder de las mujeres que están entrando en un esquema diferente a nivel organizacional. Y por supuesto, la forma como muchos, digamos, profesionales se convierten en empresarios a través del emprendimiento, eso es una de las megatendencias. Y obviamente, hoy en día quien esté pensando en salir de estudiar a buscar trabajo, pues obviamente que empiece a pensar que encontrarlo no es tan fácil y que las condiciones en que ahora se genera empleabilidad cambiaron como dicen, del sol a la tierra, ¿cierto?
es bien importante, ¿no es cierto? Por supuesto, hablar de lo que está pasando para decir el mundo está entrando en otras dimensiones a partir de que estamos acompañados de unas grandes influencias como lo que mencioné ahora de megatendencias. En gestión humana ahora hay que entender de que primero volvemos otra vez a entrar en el mundo de la espiritualidad. Esa es una megatendencia. O sea, el poder de lo espiritual. No se puede ignorar. El amanecer del capitalismo consciente, ¿cierto? Hace unos años, obviamente podemos hablar de no pocos, pero sí hay unos años donde realmente el capitalismo era una fuerza económica y opresora muy grande, pero esto ha cambiado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El equilibrio entre la vida personal y la vida familiar. Esas son megatendencias. Es decir, se acaba el tema de que yo me voy a las 11 de la noche al trabajo y me siento como escapado. De que el domingo tengo que ir a recuperarlo el sábado, lo que no hice entre semana, porque es más importante el trabajo que la familia, o que la sociedad, o que los amigos. Todo eso se tiene que revisar. Y esa es una megatendencia. Es decir, cuidado, porque si hay algo que decir a las organizaciones es que se acabó ese sistema donde yo dependo únicamente de lo que produce el trabajo, con mi fuerza laboral que algún día se desgasta y se acaba, y empieza la era del remordimiento. Es como lograr que la gente entienda de que yo me educo primero para ser feliz, ¿cierto? Y luego para tener éxito. No al revés. Y obviamente las formas de educar hoy en día siempre orientan a que la gente se eduque en competencias para generar aptitudes con P y no con C, no actitudes. Y entonces eso es una de las grandes dificultades. ¿Y por qué no decirlo? Gestión humana, como lo dije ahora, ya no es una entidad que maneja simplemente los beneficios de lo que sea de la gestión del talento humano, sino es asesora, ¿no es cierto? Porque está en medio de un sistema donde hay un consumidor movido por valores. Y cuando hablamos de valores, hablamos de lo que tienen las personas, no lo que tienen las máquinas ni nada. No hay sistema de valores en lo inmaterial. Está todo en las personas. Entonces, llegamos a una ola a una ola de soluciones conscientes. Y esa ola de soluciones conscientes dependen de la gran cantidad, digamos, digo yo, de realidad que se tiene en cuenta a la hora de generar cambio. Eso es importante. Ahorita hablamos de la megatendencia afectada por el coronavirus, porque en parte, sí, hay un cambio de comportamiento, pero hay que tener en cuenta que todo esto está asociado a los otros elementos que generan crisis. Porque ahora no tenemos solamente la crisis, digamos, social de la pandemia, ¿no es cierto? Y económica. Se está sumando a otras crisis que si no se resuelven, el coronavirus es lo de menos. Porque el problema se llama conciencia ecológica, el problema se llama conciencia ética. Ahorita el problema también se llama conciencia social con las orientaciones que están dando, y que acabo de tener una experiencia como medio jocosa con alguien que vi en la calle y le dice, ¿y tú por qué no usas tu protector? Dice, eso ya se acabó. Y pues, ¿se acabó qué? Entonces, la conclusión es que el señor no ve televisión, no oye radio, no tiene interacción con personas que tienen información. Y obviamente eso haría que pues, se siga poniendo en riesgo un porcentaje de la población, a donde no le llegan los mensajes ni del gobierno ni de nadie. Y están en la calle. Y uno dice, no, es que eso es un inconsciente. No es inconsciente. Es que no hemos llegado allá, y eso pasa en las organizaciones. Entonces, hay una búsqueda permanente, digamos, de soluciones, pero se vuelve muy aislada y se vuelve muy pequeña. Entonces, a nivel del talento humano, pues obviamente, ¿cuál es la realidad ahora? ¿Cierto? Tenemos muchos retos. Primero, humanizar las organizaciones para poder sostener la lealtad. Si no se humanizan las organizaciones, olvídense. Entonces, no confundan la lealtad con la complicidad ni con otras cosas. Se tiene que humanizar las organizaciones. Concebir la gestión humana desde una dimensión holística y sistémica, ¿no es cierto? No es simplemente allá un recurso, no tiene nada que ver. La conciencia organizacional en todos los sentidos. Por supuesto, cuando dijimos hablar más de estrategia que operación táctica, es pensar en el futuro. O sea, ya los problemas de hoy no los arreglamos haciendo cosas mañana. Por ahí comenzamos.
pero nuestro verdadero sentimiento hacia la convicción, etcétera, está en que tengamos un panorama, un norte claro. No hay otra. El que no sabe para dónde va llega a donde no quiere. Y es lo que le preguntamos a las organizaciones. Por eso a veces se vuelve uno cansón preguntando ¿y cuál es la estrategia? Que a muchos no les gusta que la estrategia, porque es un ejercicio que en parte demanda tiempo, esfuerzo, etcétera, pero realmente es la carta de navegación. ¿Para dónde va el barco? Y eso lo tiene que decir el capitán, y el capitán es el presidente de la empresa, o el director, o lo que sea, la máxima autoridad con su equipo directivo. Ellos son los que dicen a dónde va este barco para que todo el mundo se suba, porque si no sé para dónde va, no me puedo subir a ese bus. Es parte, digamos, de la reflexión que hacemos, y ojalá podamos, digamos, en un momento determinado, que todo esto se oriente a que haya un gran esfuerzo, es decir, realmente si no hay credibilidad, no hay confianza, no hay identidad, no hay imagen de la organización, no llegamos lejos. Tenemos que entenderlo en la práctica. ¿Cómo poder la percepción para generar integración? Y entonces, alrededor de la crisis, que hoy en día, pues obviamente en parte, yo he hecho ya algunas charlas sobre esto, lo primero que hago es decir qué entendemos por crisis. Y ahí empezamos, digamos, a encadenar muy bien el discurso, porque en parte la gran dificultad que hay, las brechas que hay, es porque la homologación del significado no está clara. Entonces, entendamos eso, y obviamente cuando hay una escasez, una amenaza que pone en peligro, que genera mucha incertidumbre y pone en peligro el desarrollo de la estabilidad de las personas, las organizaciones o los sistemas, etcétera, eso es crisis. Y esas crisis están, digamos, vinculadas o asociadas a las otras, porque vino el tema del coronavirus, pero ¿en dónde está el tema de la crisis ética que tiene el mundo? Que eso hace que también se desvirtúen a veces, digamos, los esfuerzos, la crisis ambiental que tiene el mundo, ¿sí? Ese chip que si no se cambia lo vamos a lamentar. Esto ya no será una pandemia, ¿sí? Ya será otra cosa, será un ataque mortal, la crisis financiera, la crisis sanitaria con el coronavirus, ¿no es cierto? La crisis emocional que está produciendo, todo eso se suma, y claro, sí, y eso no creas que la sienten las máquinas, las personas. Claro, en un momento determinado, la gente que más tiene información es la que está presta, digamos, en un momento determinado a aclarar las cosas, porque siempre hay una pregunta de cómo vamos a ganar esta guerra. Cuando uno le dice, no salga, es como guerra, si sale te puedes herir, aquí si sale te puedes infectar, ¿no es cierto? ¿Y qué oportunidades podemos extraer para actuar en consecuencia? Porque sí hay una realidad, y entonces esto requiere un poquito de aislamiento para generar reflexión, porque ya nada volverá a ser normal. Desde un punto de vista práctico y sistémico, esta es una llamada de alarma a todo el planeta. Se cambiaron las reglas del juego y es hora de construir nuevas cosas, nuevas infraestructuras para vivir de una manera diferente, ¿o no? Sí, Mario, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y retomando un poco tus palabras, parte de afrontar esta crisis es, venga desde las áreas que manejamos personal, con nuestros colaboradores, humanicemos otra vez esa relación que se había perdido, con toda esa capacidad espiritual de los que estamos en estas áreas, es porque tenemos algo allá que nos gusta trabajar con la gente, eso no es gratis. Entonces, digo, nos gusta, nos sentimos fabulosos con nuestra gente, con nuestros colaboradores. Entonces, ¿cómo humanizamos eso? En Jobs tenemos la política de decir, oiga, venga, nos apoyamos en la tecnología, pongamos en la tecnología toda esa operación que nos está quitando muchísimo tiempo en las áreas de talento humano y que nos hemos metido como una licuadora en esa operación, y venga, esa operatividad la apoyamos en la tecnología y nos volvemos más tácticos, y ese tiempo que optimizamos con estas soluciones tecnológicas, más bien dediquémoselos otra vez a la gente. Yo creo que el mensaje que nos ha dado hoy es muy importante para poder llegar otra vez a tener esa sensibilidad y ese acompañamiento que requieren nuestros colaboradores en las organizaciones. Finalmente, ya para poder terminar esta excelente conversación, yo creo que tenemos tiempo para otro podcast más adelante para hablar muchas de esas cosas que nos dejaría esta crisis,
porque también nos has hecho la conciencia, como lo has hablado, de que tenemos que administrar para crisis, no te podemos hacer una administración en un tiempo normal, inclusive las planeaciones estratégicas se están mirando mes a mes, ya la que yo había hecho en enero, totalmente destruida, y todos estamos en la incertidumbre de poder sacar negocios adelante, emprendimientos, trabajo, los que buscan trabajo, etcétera. Entonces, finalmente te preguntaría, ¿con qué sueñas tú como empresario que eres, docente y miembro de todos los comités de calidad, digamos a nivel mundial, digo yo, porque es así? ¿Con qué sueñas tú que vamos a poder retomar después de toda esta pandemia? Y allí pues daríamos por finalizado pues esta amena y educativa charla que hemos tenido contigo. Bueno, yo creo que obviamente uno siempre provoca reflexiones que a veces acomodan o incomodan. Y hay cosas que siempre hay que insistir en la gente. Primero, uno cree que la solución a los problemas los tiene otros. Hoy en día, por ejemplo, nadie cree en el Estado. La sociedad no cree en el Estado. Y creemos que el Estado es la causa de todos los problemas. Pero no sabemos que es que el Estado somos nosotros. Entonces, la primera reflexión es decir, póngase en los zapatos, porque en realidad aquí no hay extremo derecho ni izquierdo ni nada. Es un problema de todos para todos, ¿no es cierto? Y no todo se soluciona con dinero. Es que el dinero no se ha perdido, pasó de una mano a otra. Esta crisis que tenemos ahora, pues obviamente implica soluciones a corto plazo y soluciones a largo plazo. Parte del problema, digamos, donde se pierde la moral, es cómo entender la disfuncionalidad que hay ahora entre los poderes, ¿cierto? Donde descansa la sociedad. Y esa contribución es nuestra. No importa en pequeño, es decir, mira, arreglemos el problema de nuestra familia, ¿cierto? Arreglo el problema personal para ayudar a arreglar el problema de mi grupo, de mi sector, de mi sociedad o de mi empresa. Y entonces, de una u otra forma, el comportamiento humano alrededor de la crisis sí ha cambiado, pero estamos pasando de una era, digamos, de preocupación, incertidumbre, miedos, tristeza, ansiedad psicológica, ¿cierto? Pánico, aislamiento, porque es lo que hemos vivido, queramos o no. Necesitamos entrar a una época de resiliencia. O sea, hacer un pacto de paz con nosotros mismos, primero. Entender la realidad, aprender de ella y, por supuesto, tener una actitud mental positiva para no dejarnos destruir por la amenaza, ¿no es cierto? Porque hay que buscar, a partir de la reflexión y el aprendizaje, nuevas opciones de trabajo. Seguro que alrededor de los círculos donde nos movemos, muchas personas están buscando qué hacer, porque perdieron el empleo, porque se cerró el negocio, porque quebró, etcétera. ¿Y cuáles son las estrategias y qué ayuda necesitan para que esto empiece a generar una plataforma de confianza de tal forma que con la acción podamos rescatar lo que en un momento determinado hemos perdido? Muy duro, ¿no es cierto? Porque no es así tan sencillo. No estamos... Y obviamente esto puede crear respuestas disfuncionales o respuestas, digamos, apropiadas. Y hay que evitar las respuestas disfuncionales y es cuando en un momento determinado nosotros entramos a depender de hipótesis que no son, hipótesis internas o externas, pero empezamos a crear, digamos, la cultura del rumor o a fortalecerla, o el radiopasillo. Y entonces todo se nos vuelve, digamos, una nube de humo en donde nos sumergimos en la peor de las angustias. Y ahí hay que decirle a la gente, tengan mucho cuidado porque finalmente todo esto, si ustedes quieren, todo esto está fundamentado en el crear una sociedad adelante sobre el respeto, etcétera, porque no podemos exagerar. Aquí hay unos síntomas que pueden generar una situación muy disfuncional, ¿no es cierto? Y obviamente es el desespero de la gente. Lo hemos visto ahora, los gremios, las empresas, los sectores, etcétera, en un desespero, emitiendo conceptos o, ¿cómo se dice?, o respuestas que no son nada pertinentes, que pueden ser algo
digamos, en términos prácticos puede ser una amenaza, pero no son pertinentes. Y fundamentalmente lo que estamos buscando es cómo evitar esa respuesta disfuncional. Por supuesto, hay muchas recomendaciones a nivel de grupos o a nivel personas. Es decir, ¿qué vamos a hacer a nivel de grupos? Primero, si perteneces a un grupo, hay que hacer un gran esfuerzo para presionar el consenso. Porque aquí es donde más se está notando si me tienen en cuenta o no. ¿Cierto? Y eso va para los jefes autoritarios que centralizan todo y que ya saben lo que hay que hacer. Pues ahí las soluciones van a ser de mucho esfuerzo, por supuesto, cuando limitan muchísimo la información, cuando ignoran soluciones que pueden ser buenas, pero eso es parte de lo que hay que hacer. Y por supuesto, se puede decir, vamos a estrechar el control de lo que sea. Eso es a nivel grupo, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuidado con las crisis que vienen, digamos, de deficiencias internas, como la fragmentación del liderazgo. Que todo eso, si se suma a la crisis externa que estamos viviendo, pues obviamente yo digo muerte súbdita a las organizaciones, porque he vivido escenarios donde digo, la empresa está en crisis. Bien, las crisis vienen de dos grandes fuentes. Uno, la amenaza de los mercados, que es externa, ¿cierto? Por falta de competitividad o lo que hemos mencionado, lo invadió la tecnología y no se dio cuenta que ahora lo que él hace no es productivo, no es competitivo. Pero la otra crisis es la fragmentación del liderazgo. Cuando hay crisis interna, cuando se dan los dos tipos de crisis, las empresas difícilmente se salvan. Y eso es parte de lo que en un momento determinado hay que darle a entender a las organizaciones. Tengan mucho cuidado. Hay que percibir la crisis desde los vectores que realmente me pueden ayudar o no. Y por supuesto hemos hecho grandes esfuerzos, pero hemos insistido primero actuar con respeto. Coherencia, disciplina y enviando señales consistentes. No se equivoquen, porque a veces la locura de decir vamos a meter la cabeza por aquí, acercarse lo que más puedan a los colaboradores, contarles de todo. Igual hay que sacar al presidente de su cajón, que se venga a la base, que esté en contacto con sus colaboradores, que él mismo sea el portador de la noticia y no espere que la noticia llegue después de 5 niveles en que la han reproducido. Cuando ya llega a ese nivel, prácticamente ya no hay la misma noticia, o cada uno le agrega lo que puede o lo que sea. Y evitar esa fragmentación que se genera cuando hay un claro sentido de la interdependencia, ¿no es cierto? Es decir, el uno le dice al otro, el otro al otro, funcionalmente eso. Y por supuesto hay que potenciar la responsabilidad compartida. No, yo creo que hay mucho que recomendar alrededor de eso, aumentar la frecuencia y la frecuencia, digamos, y la calidad de las evaluaciones. ¿Sí? Si antes podíamos darnos el lujo de ver cada mes o cada 2 meses lo que pasaba, hoy ya no. Hoy es como, si no mire lo que pasó ayer, puede ser que mañana ya no exista como organización. Y por supuesto eso involucra a las personas. No hay nada que hacer ahí. No podemos confundir una cosa con otra, y lo que estamos buscando es, en términos prácticos, desde mi punto de vista, es cómo revisar la calidad de la gestión. Claro, hay otra cosa que es importante, que lo he dicho en los últimos meses, porque he estado conversando con varios grupos. Estamos pasando de la era de la globalización a la localización. Y eso tiene un sentido muy importante. Primero, el mundo tiene que girar hacia eso. Ya sabemos cómo es vender en el mundo, cómo trabajar con el mundo, pero empecemos a pensar en su zona de influencia, ¿no es cierto? Cómo proteger la actividad de mi barrio, de mi zona, de mi ciudad, de mi departamento y de mi país. Eso es la localización, trayendo las grandes experiencias que hemos aprendido, cómo llegar a generar, digamos, un sentimiento natural de vivir con lo nuestro, aprender a estar ahí donde estamos, como dice, si quiero cambiar y soy un pez, no aspire a volar. Quédense en su sitio. Gracias. Si tengan alguna otra inquietud, con todo gusto. Muchas gracias, Mario. Nos has dejado unas enseñanzas importantísimas, muchos puntos a reflexionar. Yo creo a futuro vamos a hacer un podcast sobre esa fragmentación del liderazgo que digamos que creo que es uno de los ejes fundamentales para poder continuar más adelante. Mario, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un podcast muy enriquecedor.
Con todo gusto y en cualquier momento podemos volver a conversar. No olvidemos que tenemos que vivir pensando en el largo plazo y construcción de habilidades para el aprendizaje y la transformación. No se da solo hablar de 4.0, que en todas partes dicen, pues ya el 4.0 lo está superando el 5.0 y no hemos entendido el 4.0. El primer mensaje es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Para dónde vamos? Ok, con mucho gusto. Feliz día. Cada martes, nuestra CEO, Yolima Restrepo, hablará con expertos de recursos humanos sobre gestión empresarial, recursos humanos, tecnología y más. Pueden escucharnos en plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Nos encuentran como jobs.app.